Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Ensala, un podcast creado para acercarnos al mundo del aprendizaje en museos y espacios de arte en Colombia. Labor desarrollada por personas provenientes de diferentes saberes y orígenes, a quien llamaremos mediadores y educadores de museos. Aquí conversamos, compartimos experiencias y reflexionamos sobre los fenómenos de la práctica del mediador que llamaremos mediación. Sus retos, aprendizajes y transformaciones, un lugar para escucharnos y reconocernos en lo que hacemos día a día, entre obras, personas y territorios. Bueno, entonces pues nada, bienvenidas a este espacio. Nuestra intención por parte pues del equipo es crear un lugar en donde pues pudiéramos reunirnos con mediadores y mediadoras con el fin de dialogar pues de fenómenos de mediación, o sea, situaciones, gestos, acciones que han involucrado esta labor y poderlo pues poner en diálogo con diversas personas. Y por eso ahorita que estábamos detrás de cámaras les mencionaba un poco como ya llevamos un murito amplio de todos estos diálogos, pues con el fin de construir esas redes de lo que implica esta labor desde distintas pues sí, espacios, territorios. Entonces, en esa lógica, pues por eso están ustedes hoy de invitadas y nuestra intención es poder, como lo hemos hecho con las otras conversaciones, tener 3 momentos. Un primer momento es para situarnos en la medida que consideramos que el ejercicio y la labor de la mediación también deviene de quiénes somos, porque eso también se lleva a la palabra, se lleva a las metodologías. Entonces nuestra intención primeramente es que podamos conocernos. Ya tendremos un segundo momento en donde hablaremos ya del Museo de la Ciudad Autoconstruida, que es ese espacio que nos convoca el día de hoy y que literalmente también nos descentra de muchos de los espacios que están en este momento ahí como en la pared, y eso es interesante porque es también movernos a otro lado de la ciudad, tener otra visión, otra vista también de probablemente hablar de esta labor, y un tercer momento para una mediación más ampliada, o sea, probablemente esos ejercicios, labores, acciones que ustedes han realizado, pero no solamente enfocados en este espacio, sino ya saliéndonos un poco de ahí, como yéndonos a otras fronteras. Entonces con eso, pues quiero comenzar preguntándoles pues un poco de sus vidas, o sea, quiénes son, que se presenten. Mi nombre es Erika Chacón. Ya por cosas de la vida, Diana me encontró también en otro espacio. Yo soy una mujer que ha estado conectada al ámbito de los museos hace ya unos años. Ayer precisamente fui al Museo Nacional con mi amiga que también tiene una bebé. Ya es una bebé de 1 año y 2 mesecitos. Y era su primera visita a un museo y me pareció muy lindo porque me sentía la tía cultural. En serio, fuimos al concierto de Marta Gómez de primera infancia, fue muy lindo, sí. Y después fuimos al museo, entonces yo, ¿cómo? Soy la tía. Y me pareció muy bonito porque es un museo al cual yo le tengo mucho cariño. Fue el espacio que me llevó a acercarme a lo que implica la educación en museos, a tener una chaqueta y hacer recorridos en sala, pero también entender que el campo de los museos es mucho más que estar en una sala, que se ha ampliado a otros lugares, y poder estar allá con Olivia fue muy bonito, porque también es un museo que, con todas las necesidades que yo creo que pueda tener, también se ha interesado por ampliar la forma en la que diversos públicos llegan a este espacio, y eso está en los niños y las niñas. De pronto no es un museo pensado en su base para primera infancia, pero aún así Olivia tuvo la oportunidad de acercarse a muchísimas piezas porque no están en una altura promedio, que es la que uno encuentra en muchos de estos espacios. También hay mucho color, hay música. Fuimos a esta primera sala, bueno, la última sala que abrieron, y estaba divina. Entonces
fue muy bonito como la experiencia que pudimos tener con ella, y eso me recuerda nuevamente a mí como la importancia que yo le doy a estos espacios. Ahora sí, en este momento como tal, tener un trabajo literalmente en un museo, pues sigo hablando de museos, sigo llevando a los chicos y a las chicas con las que yo pues les dicto clase a estos espacios, porque los considero como una extensión del aula formal o de educación formal, y eso me parece pues importante. Y ayer con Olivia fue como fantasía. Entonces eso es un poquito de mí. Ahora quisiera pues que ustedes, no sé, se presentaran. No sé cuál de las dos se quiere presentar, ya que están como mellizas. Bueno, pues yo soy Diana. Pues soy habitante de Ciudad Bolívar. Mi ejercicio, digamos que llegó también al museo un poco por el ejercicio territorial, por el trabajo comunitario. Yo soy pedagoga infantil. ¿Dónde estudiaste? En la Distrital. ¿Ahí en esa sede que queda en la Candelaria o en...? No, en la Macarena. En la Macarena, ok. Ah, sí, porque es de ingeniería, sí. Sí, la Candelaria es la tecnológica. También, bueno, como que hago parte de varias cosillas que como que hacen que pueda estar en el museo en ese momento. Yo hago parte de un proceso de recomposición del pueblo muisca. Entonces en ese momento estaba también participando de la mesa local indígena de Ciudad Bolívar, pero también en el ejercicio comunitario pues trabajamos alrededor de la defensa del territorio, un poco también desde el colectivo del que hago parte, el colectivo Mayaelo. Pues nos hemos preguntado mucho sobre la sensibilidad como parte importantísima de la reconstrucción de la comunidad, ¿no? De las comunidades y del territorio. Y como que todo eso que uno viene caminando en su vida, mi mamá me decía mucho como concéntrese en lo que está haciendo en la universidad, y deje eso ya, como ya está grande. Pero luego cuando, pues finalmente, claro, la universidad pues es importante, pero finalmente el trabajo que consigo es gracias también a todo este trabajo comunitario, como, está bien. Entonces eso ha sido, pues fue bonito, bueno. Entonces, bueno, hice como parte de esos procesos. O sea, ¿todavía estás vinculada al colectivo, a la mesa? La mesa no. No me toques ese vals. Pasaron cositas, sí. Pero bueno, como que en esos ámbitos me como movido. ¿Qué más les cuento? Ahora eres mamá. ¿Tú también tienes una especialización? Sí. Usted nunca dice eso. No, siempre se me olvida. También estoy como acercándome a procesos de educación menstrual. Tengo un proceso, un emprendimiento, no sé, donde pues dialogamos sobre la gestión menstrual con la copita, hago toallitas de tela. Me gusta mucho compartir con otras mujeres, como que llevo varios años como preguntándome también como qué implica ser mujer, que hace parte de procesos comunitarios, cuál es nuestro rol, cómo hacemos de estos espacios también espacios seguros. Bueno, como un poco hacia allá. Vivo con mi compañero, con mis 2 perritas, mi gata, bueno, no es mi gata, la gata de Micha. Es que somos opuestas. No somos muy parecidas, más bien. Okay. Entonces es una relación rara, pero nos queremos. Ella es tu fricción. Sí, nos queremos. Y ya, eso les puedo contar así rápidamente. Gracias, Diana. ¿Y tú, Darlene? Bueno, yo soy Darlene Molina. Yo nací y crecí en Ciudad Bolívar, en Potosí. Me fui de Ciudad Bolívar hace como 1 año y medio, 2 años más o menos. Ahora vivo en el Rafael Uribe Uribe.
¿Cómo ha sido ese cambio, perdón? No, es que pensé cómo fue ese cambio, pues, ¿por qué? No, yo creí que iba a ser más difícil, Okay. pero pues igual todo el tiempo estoy en Ciudad Bolívar, porque como que sí, o sea, como que hubo ahí un poquito de crisis individual, colectiva, familiar. Bueno, por muchas cosas alrededor de habitar la localidad, pero pues la sigo habitando y mi ombligo está allá también, entonces es como, pues, solo vivo en otro lado que también habito de otras maneras. Pero pues nací y crecí allá. Soy trabajadora social de profesión de la Universidad Nacional. Y desde mi infancia, desde mi niñez, hago parte de un proceso de participación y construcción de paz con niños y niñas que se llama Gestores de Paz Potosí. Digamos que ahí es como, esa historia es particular porque este es un grupo que como que surge y llega a Potosí, a Ciudad Bolívar, por una ONG. Entonces yo desde muy chiquitica, pues como niña pobre, fui afiliada en las ONGs que llegan a ayudar a las niñas pobres. Y digamos que, bueno, ahí hubieron un montón de transformaciones como de la dinámica de la ONG en el territorio y de cómo funcionaba el espacio. Eso se juntó a que varios de los niños que habíamos crecido allí, pues entramos a la universidad, a las universidades públicas, y como que de alguna otra forma hay una emancipación ONGística entre pues como el colectivo, el proceso comunitario y la ONG, y a partir de allí pues como que digamos hay otra labor distinta, así como un poquito más política, más enunciada por ejemplo desde la educación popular, y nos articulamos como con otros procesos en el territorio, y ahí yo entro como a ser parte muy cercana a los procesos como defensa del territorio, de la montaña, como de sacar a la minería del territorio y demás, como hacer conscientes muchas más cosas que amplían como esta visión política de la construcción de paz. Entonces yo me identifico como eso, como una mujer popular, ¿sí? Que desde su niñez hace parte como de procesos, que está formada y creció ahí. Que tiene un interés y un amor inmenso como por el trabajo comunitario, por el trabajo territorial y ambiental, con niños y niñas. Amo mucho trabajar con niños y niñas, ese es mi lugar más feliz en el mundo. Y un poco así parecido como a lo de Diani, yo estaba como terminando la carrera y bueno, pues sale como la convocatoria a mediadores para el equipo de mediación de la ciudad, del Museo de la Ciudad Autoconstruida, que tenía un poco como este enfoque de que fueran personas que hicieran parte de procesos territoriales, de liderazgos sociales en el territorio. Y nosotras con la mesa ambiental veníamos tejiendo como, hay un proceso alrededor del palo del ahorcado, que es como un símbolo muy importante para el territorio, para muchas de nosotras. Y como que a raíz de eso, y pues como de todo ese saber que el barrio le da una, como con la educación popular, el hacer pedagógico, el relacionarse sensiblemente con el territorio, o sea, como la escuela que finalmente es el barrio. Pues bueno, terminamos siendo mediadoras del museo, como ahí yo recuerdo que construimos como un cuentito como sobre el palo del ahorcado y como que con eso pasamos la convocatoria al museo. Pues luego pasamos porque las compañeras de organización me acompañaron, me grabaron el video, bueno, en fin, fue como también bonito, y siento que también el museo, bueno, ahorita vamos a hablar del museo, pero el museo tiene un lugar ahí en el territorio también un poco por eso, por nuestras presencias en él, porque significa un poco las presencias de los procesos comunitarios. Trabajé en el museo como unos 2 años, me gustó mucho todo el tema de la mediación y el mundo de los museos, porque a propósito de descentralizar, yo no iba a museos, no conocía museos, y los conocí porque empecé a trabajar en un museo, que pues, bueno, ahí ya lo conversaremos, porque tenía la intención de conectarse con la ciudad, y ahí yo empecé a conocer museos. Luego empecé, mientras estaba en el museo, trabajé como en una exposición que se llama Sanaciones, que es del Museo de Memoria de Colombia. Ellos hicieron hicieron una exposición ahí abierta como en el Parque Bicentenario. Yo estuve trabajando mediante esa exposición, fue un proceso lindo, aprendí mucho porque pues es como los conceptos de sanación de los pueblos indígenas. Y ya luego pues empecé a trabajar como en otros procesos más como de diálogo y participación con comunidades campesinas. Trabajé en el Páramo de Sumapaz, de Santurbán, y ahorita estoy entrando a trabajar en la ruralidad de Ciudad Bolívar, pero pues digamos que el tema de lo cultural, lo patrimonial, la memoria y el ambiente como que son temas que han estado incluso ahí relacionados en términos profesionales y en mi vida y mi corazón y mi hacer. Miren que escuchándolas pensé algo, y es como, bueno, yo en ninguno de los podcasts he dicho como que para mí los procesos colectivos y comunitarios con mujeres son también mi base, o sea, como
antes de meterme como al mundo de los museos, con un grupo de amigas, yo estudié artes plásticas y visuales en la SAP, en la Facultad de Artes de la Distrital, y ahí conocí como a mis amigas que son parte como de la colectiva Surcos en la Piel, que es un espacio de mujeres que se desarrolla más que todo en la localidad de San Cristóbal. Y cuando tú decías como, pues yo nací y crecí en Ciudad Bolívar, pero pues ahora estoy en otro lado, pero aún así mi ombligo está allá. A mí me pasa algo, es que yo nací y crecí en Tunjuelito, o sea, soy su vecina de localidad. Pero para mí la localidad de San Cristóbal es mucho más reconocible que mi propia localidad. O sea, yo sé que yo he vivido toda mi vida en el túnel, pero los procesos de reconocimiento de un territorio, de reconocimiento de liderazgo, especialmente por parte de mujeres, la he visto es en San Cristóbal Sur. Y conozco más barrios de San Cristóbal Sur que los de Tunjuelito. Y conozco más dinámicas de San Cristóbal Sur que de Tunjuelito. Entonces también ahí es interesante cómo a veces uno genera unos arraigos con un territorio que no necesariamente es en donde pues llega a vivir por primera vez. Porque creo que esa idea del habitar no solamente es llegar a dormir, que yo a veces siento un poco que me pasa pues con el espacio en donde actualmente vivo. Como que no hay ese enganche, no me ha pasado. Pero con el otro espacio sí llegué, y en ese proceso colectivo comunitario con mujeres fue como la base, y eso es lo que me lleva también a otros espacios como el Museo Nacional. Entonces ahí es interesante cómo uno se conecta a estos espacios, digamos, como más institucionales, pero realmente por unos procesos de base que no necesariamente están enmarcados por lo institucional, sino que se amplían a otros lugares. Eso me hicieron recordar que me parece lindo. Y ambas también se fueron como a esos lugares de llegar a la mediación, que era la siguiente pregunta. Nos adelantamos. Que era cómo ustedes se habían acercado al campo de la mediación, o sea, cómo habían llegado. Ya sé que me dieron algunas como, no sé, pisticas de cosas de cómo llegaron a este mundo, pero me gustaría escucharlas en su historia de vida, tal vez cómo fue ese ejercicio de llegar al mundo de la mediación, y tal vez eso, cómo fue su primera mediación, ya que me respondieron un poco esa primera pregunta. Entonces de pronto si recuerdan, oiga, sí, la primera vez que yo hice un ejercicio de mediación, ¿cómo fue? ¿Cómo se sintieron? No, pues yo me acuerdo bastante de cuando estuvimos haciendo las pruebas de los guiones. Estaba pensando en eso, sí. ¿En el Museo de la Ciudad de Construyó o en otro espacio? No, ahí en el museo. Pues porque nosotros entramos al museo, pero el museo todavía no existía. Estaba en construcción, no existía. Entonces era todo el tiempo decíamos como el museo imaginario, ¿sí? Algo así decíamos. Entonces ya habíamos construido los guiones, pero aún las piezas no estaban en el museo, se estaban construyendo. Entonces ya estaban los guiones, hicimos el ejercicio de prueba, que era con el mismo equipo pues de mediación del MCA y con algunas personas del Museo de Bogotá. Y a mí me tocó mediar, creo que fue el guión de Transformar Estereotipos. Y en realidad yo soy un poco tímida. Y yo estaba muy nerviosa porque me sentía como expuesta, ¿no? O sea, claro, una cosa es mediar con personas que no te conocen, que no te van a volver a ver, sí, como que sí, esas conversaciones flotantes para mí son geniales porque es como oli y chao. Sí, pero ahí no, era... sí, se siente más presión. Sí, claro, y pues porque además era para ver si servía, si tenía sentido lo que decíamos. Y creo que además mediamos guiones que no habíamos hecho nosotras. O sea, nos repartimos los guiones, pero el guión que Diani me dio fue el que alguien más hizo, entonces también ahí había una presión. Sí, horrible. Claro, porque era además como tener la capacidad, bueno, no sé, como la habilidad de poder decir lo que la otra persona que escribió el guión también quería comunicar, ¿no? Como que era un ejercicio, pues, en doble vía. Yo no recuerdo cómo salió, no me acuerdo de nada del recorrido, no me acuerdo, pero me acuerdo que estábamos en el sótano y ya habíamos terminado y dijeron como hagamos preguntas muy difíciles o incómodas para ver cómo resuelven. Y yo... y ya estoy en un momento incómodo. Sí, no tenía que aumentar. Y me acuerdo que Isidro
hace una pregunta, ¿Isidro? sí. ¿Museo Bogotá? Sí. Ok, y él Hace estuvo una... virtualmente. Ajá, sí, ahí vi el En la celular. pantalla. Ok. Él hace una pregunta como sobre como una contradicción un poco de ustedes son un museo que habla sobre la autoconstrucción, ustedes apoyan la ilegalidad de la vivienda, la expansión urbana, tal, sí como y yo, y yo, claro, lo había pensado, pero eso me gusta de las mediaciones y es que o sea, el diálogo con las personas te permite profundizar en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que tú sabes. Y esa pregunta me pareció muy potente y claro, hablábamos como de, claro, es que de este término del invasor, ¿no? Como de nosotros estamos haciendo un ejercicio de reconocimiento de las luchas por la vivienda propia, de las gentes que llevan años tratando de construir su casa, pero también reconocemos unas dinámicas externas que están haciendo que haya esa expansión urbana de la manera en que está sucediendo, la violencia al territorio, así como, bueno, yo no sé, bla, 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 y respondí. Y entonces luego yo decía, oh, yo no sabía que yo podía decir todo eso. Sí, como que, bueno, no, yo creo que no me va a ir tan mal. Entonces recuerdo mucho ese momento porque estaba muy nerviosa, pero a la vez ya por la noche cuando uno medita sobre su día, me sentía tranquila. Entonces... ya luego pues fue el día, me acuerdo también de otra historia chistosita, ya cuando el museo abrió sus puertas, pues de verdad estábamos muy emocionadas de que el museo estuviese, de poder dialogar todo lo que habíamos construido durante todos esos meses con las gentes. Entonces éramos, o sea, el que entraba le hacíamos mediación, ¿no? Y entonces 6, 7, 8 mediaciones. Y fue como, cálmense, no hagan tantas mediaciones porque pues eso nos va a subir. Y entonces era como, pero nosotras queremos hablar con todo el mundo, ¿no? Era como mucha emoción y amor, ¿no? Como de lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero además ver que la gente estaba muy dispuesta a dialogar, ¿no? Como que muchas personas llegaban al museo todavía por el azar, ¿no? Porque no planean su visita al museo, sino que van al Transmicable, salen y, un museo. Y entran muy tímidamente, porque además a uno siempre como que le genera... y tener la posibilidad de aprovechar ese azar para decirle a la gente como, mira todo lo que pasa en el territorio, pues es maravilloso, ¿sí? Eso podría yo contar como de los primeros días de mediación. Bueno, es que pues igual es como la gran pregunta por la mediación, ¿no? Pero mi compañero, él es también trabajador social y ha trabajado como que toda su carrera profesional ha sido como alrededor del campo de la memoria. Entonces trabajó en el equipo de educación del Museo de Memoria de Colombia un buen tiempito. Y él me hablaba de la mediación porque de hecho construyeron como un texto y no sé qué. Entonces cuando sale la convocatoria yo le digo como, ay, a mí me gustaría, pero yo creo que yo no, o sea, ¿qué es hacer mediación? Esa es la tercera pregunta. No, pero más allá, pero entonces, bueno, para no hacer la conversación. Pero sí, como que yo decía como, parce, ¿y qué puedo hacer, no? Entonces él me decía como, pues es que tú haces muchos ejercicios pedagógicos, dialógicos y de relación sobre temas y sobre cosas todo el tiempo en el territorio, porque además con gestores, pues que es la organización, pues en los últimos años hemos venido como potenciando y dándole un lugar central como a los procesos de creación, entonces que una fotohistoria, que un cuentico, que una pintura, y a partir de eso pues relatamos el territorio, decimos cómo lo queremos, qué queremos transformar y demás. Entonces él me decía, pues en realidad eso no es lejano, o sea, como que solamente coge algo de todas esas herramientas, de todas esas cosas y pues haga un video y preséntese. Entonces como que yo diría, bueno, yo creo que esa primera mediación fue como... esas 6.000 veces que ensayé, como para cuando era la prueba teníamos que llevar un dispositivo
y teníamos 10 minutos y yo, no, pero yo necesito 3 horas para responder 3 preguntas. Bueno, entonces yo como que hice dibujos para mostrar cómo era la localidad y unas fotos, y como que cogí un poco de cosas que habíamos construido colectivamente. Entonces yo como que lo asocié un poquito a eso, pero también estaba pensando en que nosotras, o sea, a mí ahí se me amplió la vista, porque yo dije como, bueno, pues si yo vamos a ser mediadoras, pues nosotros vamos a hacer las guías del museo, ¿no? Como acompañar, y llegamos y no había museo, o sea, cuando nosotros llegamos no había museo, y se estaban creando las piezas, y eso pues amplió de una manera pues para mí como muy significativa y hermosa como esa visión sobre los museos, sobre ese museo sobre todo, y es que nosotras también acompañamos procesos de creación de las piezas, ¿no? Y a la par entonces creamos los guiones. Yo recuerdo que yo con Dani escribimos el guión para niños y niñas, el guión de mujeres, bueno, así como, entonces era como, y acompañé el proceso de creación de la pieza de mujeres, que pues era una obra de teatro que se llama Ecos de la Loma. Entonces yo, pues todo esto es mediar, así como que no era solamente ser, entonces fue pues como muy interesante y muy emocionante, y yo creo que nosotras estábamos muy emocionadas, porque además algunas organizaciones, antes de que saliera la convocatoria, antes de todo, nos invitaron como a unas conversaciones y a unos diálogos, y nosotros en algún momento como que habíamos dado ideas o imaginado cómo sería un museo, y bueno, eso ya después como que retomó, pero nos hizo poner como en los créditos, bueno, como que todo eso estaba haciendo como una cosa demasiado grande y revuelta, y estaba pensando como en ese día que fue como, vamos como a pilotear los guiones de mediación, pilotaje, sí. Y finalizaban diciendo cosas horribles. Yo, pero en serio la gente puede decir estas cosas como, ay, esto está horrible, no sé qué. Yo recuerdo que también hubo como una discusión sobre el tema de la minería, ¿no? Como, entonces ¿de dónde pretenden que vaya a salir el material de construcción, ¿no? Como cosas así. Entonces recuerdo harto, pero también recuerdo mucho el día que abrimos el museo, como el primer día, pues estábamos en serio demasiado emocionadas, hicimos un performance, cartelitos rojos, bueno. Y yo hice un recorrido para el primer grupo de niños y niñas que entraron al museo, que son los niños de la ludoteca de Paraíso, que en este momento no recuerdo el nombre. Pero había un niño pelirrojo hermoso haciendo muchas preguntas, y yo estaba como súper emocionada. Media hora y yo en las ventanas, como, Darlene, hágale, sí. ¿No? Entonces también, claro, pues era el primer recorrido, yo quería que los niños conocieran y que tocaran, porque además se podía tocar, entonces yo quería que tocaran y que conocieran absolutamente todo el museo. Entonces recuerdo eso con mucha emoción, porque también, claro, yo, pues no parece recorrer todo el museo y mediar absolutamente todo el museo, no. Además ya habíamos escrito un guión para, bueno, en fin. Pero recuerdo ese como con harta emoción y harto amorcito, porque pues fue el primer recorrido y fue con niños y niñas, y un poco los seres con los que más me gusta trabajar en Ciudad Bolívar son también los niños y las niñas, entonces... Fue lindo. Lindo, sí. Ven que me hicieron recordar como... Pues mi primera experiencia no fue así de bella. No, es que... Ay. No. ¿A qué hoy es que ya sé que vamos a hablar, yo ya sé que vamos a hablar del segundo momento del museo, entonces vale la pena profundizar ahí un poco más eso, pero su relación con este espacio es completamente diferente a la que, digamos, yo llegué a tener en algún momento con el Museo Nacional, ¿saben? O sea, yo le puse la primera piedra. No, pues nosotros tampoco. No, pero, o sea, como, pero claro. es distinto, o sea, hay sí. una relación completamente diferente, y sino más, yo creo que yo le tengo mucho cariño a ese espacio, pero por las personas que yo conocí ahí también, o sea, como, yo le digo, no, cada vez que paso la séptima, ¡guau! Bueno, o sea, no hay esa relación territorial, ¿saben? Que sí creo que es súper importante en las formas en las que también uno conecta con los espacios. Entonces mi relación es completamente diferente, pero eso me parece lindo como para que lo podamos, o sea, como profundizar en ese segundo momento, también esa importancia que tiene lo territorial. Pero ustedes también en eso de hablar de la mediación, tú dijiste, ay no, pero tu compañero te dijo X y Y, y empezaste a notar que eso se ampliaba. Entonces ahora la pregunta es, entonces, ¿qué hace un mediador? Para ustedes, desde sus experiencias, ¿qué hace una persona que labora en esto? ¿Qué hace? Como que, o sea, para mí el lugar de la mediación es un lugar como que habla mucho como de los vínculos, como de los lazos, como una cosa muy relacional y dialógica, así como que más allá de conocer el museo y saberse de pe a pa el discurso de cada pieza y demás, que pues claro que es importante, o de tener unos conocimientos, unas habilidades también. Creo que finalmente lo que hace es como acercar
el museo, la intención o los mensajes del museo a las personas. Y en Ciudad Bolívar eso implica seguramente como un reto grande, pero además como un campo, como, no sé cómo decirlo, como muy vacío, de alguna manera, porque en serio las personas que habitamos en el sur de la ciudad difícilmente conocemos los museos, ¿sí? Porque están en el centro, porque nuestro capital cultural y prácticas culturales van a otros escenarios, porque están lejos, porque son coloniales, porque están aburguesados, porque bueno, por muchas cosas. Su centro es otro. Nuestro centro es otro, nuestro centro es el Tunal, es San Francisco, y cuando hay espacios, los espacios culturales seguramente giran alrededor del fútbol, de las cometas, de cosas mucho más populares y cercanas. Pero además también, pues, son museos a los que, pues, uno va a un museo como el de, ¿cómo es el de la iglesia? Bueno. ¿Cuál es el de la iglesia? Bueno, uno va a un museo en el que difícilmente se ve, en realidad, digamos, hay. Creo que ahorita hay, pues, por ejemplo, una de las últimas exposiciones del Museo Nacional, pues, está el palo del ahorcado, y uno dice, ay, bueno, y es sobre la de fe y sustancia, sí, esa es la que te digo que fui ayer. Es muy buena, y uno, bueno, ya se encuentra, pero bueno, porque uno ya aprende un poquito de los lenguajes de los museos. Pero un poco a lo que voy es que hay museos en los que uno no se encuentra, y bueno, y entonces la labor, o un poco este lugar de la mediación, de las mediadoras, es eso, es como, pues venga y creemos un vínculo con estos espacios culturales, con estos espacios históricos, que para el caso del Museo de la Ciudad Autoconstruida, pues es una historia, pues es que Ciudad Bolívar es muy joven, ¿no? Entonces es una historia contemporánea, pero además es una historia de la que pues una se siente parte, y lo maravilloso de Ciudad Bolívar es que todas las habitantes hacemos parte de su construcción, y por eso es la autoconstrucción, se construyen resistencias cotidianas y demás. Entonces yo creo que la labor un poco de la mediación era esa, como venga y cree un vínculo con un espacio cultural, venga que esto también es importante en la vida cotidiana, venga que esto, pues que venga que aquí hay cosas cercanas. Hay una anécdota que me parece muy linda de cuando se lanzó la obra de teatro Ecos de la Loma, y es que bueno, mis abuelos fueron pues como fundadores del barrio de alguna manera, y ellos construyeron su ranchito. Y los ranchos los construían con una tela asfáltica que se llama Paroy. Okay. Yo toda mi vida escuché Paroy, y mi mamá me contaba que pues el rancho era de Paroy, el abuelo contaba que era de Paroy, no sé qué. El día que, la primera vez que se presentó la obra, yo llevé a mis abuelos y a mi mamá a que vieran la obra de teatro. Y en el tercer piso hay una lámina de Paroy. Y el abuelo cogió el Paroy y se puso a llorar. Como, obvio no lloró porque los hombres no lloran. Se le lloraron los ojos. Y fue como, hace años no voy a Paroy, mi mamá, como súper emocionados por el Paroy, yo como, parce, en serio, si no hubiera sido por este museo, yo creo que yo no hubiera conocido el Paroy. Y el Paroy tiene un lugar importante en la historia de mi vida, en la historia de mi familia, en la historia del barrio, bueno, así como. Y pues creo que finalmente eso hace la mediación, como crear ese vínculo que posibilite finalmente que el museo se mueva, ¿no? Que tenga un movimiento, que lo active, pues que genere diálogos también, que genere unas apropiaciones o unas distancias también, ¿no? Porque con el Museo de la Ciudad Autoconstruida hay distancias también por parte de la gente del territorio. Entonces yo creo que es eso, porque es como romper esa brecha, y creo que por eso es un lugar también muy crítico, o al menos desde mi experiencia en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, porque finalmente pues en una localidad como la localidad de Ciudad Bolívar, en la que pues el acceso a derechos o las infraestructuras que existen para la garantía de derechos de las personas pues están mínima, y todas han sido guerreadas, o sea, toda la infraestructura institucional que existe es porque la gente lo ha pedido. Pues que exista un museo me parece que es una vuelta que es de avanzada y que lleva la discusión a que las personas que habitamos el borde pues también tenemos derechos culturales y también merecemos que haya un espacio en el que se cuenten pues nuestras historias, nuestras identidades y las formas en las que habitamos y hemos construido también la ciudad. Y ahí pues la labor de la mediación es maravillosa. Las piezas del museo son súper potentes, pero creo que esa labor que nosotras hemos hecho y que logramos hacer que logré hacer en su momento, pues es sobre todo eso, como, y también preguntarse, aprender, uno aprende mucho, parse mediando, es como, y se inventa cosas, yo me copiaba de cosas, Diana hacía una canción y entonces yo también la hacía, y bueno, sí, era como un proceso eso, como de vincular, como de construir de alguna otra manera vínculos alrededor de los escenarios y los derechos culturales, pero también es un escenario de confrontación, de aprendizaje. Ya. Okay. Me recojo. Por dos.
Sí, pues yo creo que mediar, o yo he sentido que mediar es como conectar con quien se dispone a dialogar, ¿no? Como que para que haya mediación también la otra persona debe tener disposición y como esa voluntad de dialogar, sobre todo. Creo que mediar implica también la habilidad o como el deseo también de leer con quién estás, ¿no? Como eso, como, bueno, con ellos podemos cantar, pero seguramente con el abuelo pues podemos hablar es de esta foto, pero con el grupo de señoras podemos mirar esto, sí, como de esa versatilidad. Creo que la mediación implica esa versatilidad en el momento, y eso también la hace como, claro, podría ser una ejecución del guión, sí, listo, gracias. Actividad técnica. Pero también la mediación es la posibilidad de crear encuentros únicos, ¿no? Como que cada mediación tiene su toque, su momento, su magia, pues. Creo que es desmenuzar como esa posibilidad de ir a lo profundo, ¿sí? Como, claro, hablar de autoconstrucción, por ejemplo, pues implica hablar de unos sucesos históricos, de unas realidades materiales, implica hablar de unas luchas y demás, pero también implica hablar de unas emociones, implica hablar de unas historias de vida, implica hablar, que yo le digo mucho a la gente, como vamos a recorrer el museo, y cada piecita que ustedes ven, cada video, cada foto, cada dato, pues ha costado mucho, ¿sí? Y ha sido, o sea, no es información y ya, y el museo y en esta mediación no esperamos dialogar como en modo exhibición, como de por aquí vemos tal y tal, ¿no? Sino que estamos entrando en la vida de muchas personas. Entonces, creo que eso implica mediar, desmenuzar y entrar en lo profundo de algo, ¿sí? Entonces, creo que es un ejercicio que merece como mucho respeto, como que de algún modo, y yo en algún momento veía como otros museos. Recuerdo una vez en un museo de Medellín, y claro, eran unas obras así súper grandotas y unas pinturas y tal, y nos hicieron una mediación, y yo decía, uy, yo creo que yo no podría mediar en un museo distinto al que ya estoy, porque yo decía, pero yo qué me invento, cómo vinculo, porque además pues yo soy alguien que le gusta mucho hablar de la persona, como del ser, ¿sí? Entonces hay muchas emociones, hay muchos sentires con los que yo vinculo cosas para hacer la mediación. Pero yo veía eso y yo decía, pero ahí que... Y el chico lo lograba, ¿no? Como tejer cosas de lo cotidiano a esa pintura de hace 200, 300 años que a simple vista pues nada que ver. Y eso es mágico, para mí es mágico, es muy interesante. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.